recuerdo que Mateo es conocido como Leví. Es uno de los apóstoles del Señor. Escribió su evangelio aproximadamente en el año del 60 al 65 después de Cristo. El propósito del evangelio de Mateo fue mostrar a Israel que el Mesías y Rey ya había llegado al mundo. En esta parte del capítulo 6 hemos visto que forma parte del Sermón del Monte, donde el Señor está dando instrucciones a sus seguidores y sobre todo también a la gente que viene alrededor de él, de qué es lo que debemos hacer para glorificar a Dios. En el capítulo 5 vimos la actitud de los verdaderos creyentes. Y en el capítulo 6 el Señor está mostrándonos 3 características que estaban usando los líderes judíos para mostrar una devoción judía falsa, que es la limosna, oración y el ayuno. Donde vemos que cuando hacemos en ocasiones algo que es supuestamente bien intencionado, por desgracia, la motivación por la que se está aplicando es equivocada. El Señor nos está haciendo ver si en verdad estamos dando las cosas como Él desea o lo hacemos para vanagloriarnos nosotros mismos. Vamos a ver ahora lo relacionado sobre dar limosna. Y en el diccionario del Comentario Bíblico Ríos nos dice, o lo define de esta forma: lo que se da por amor de Dios para socorrer una necesidad. El Señor inicia en el capítulo 6 hablando de la justicia propia de los hombres. Ya lo vimos la semana pasada, que ellos se justificaban creyendo que de esa forma eran espirituales, lo cual el Señor les recriminó. Aquí el Señor nos habla de los ritos religiosos que los judíos pensaban eran la mejor forma de mostrar una espiritualidad, pero solamente ellos obtenían un prestigio personal. En estos 3 ejemplos, Jesucristo nuestro Señor nos muestra lo que no agrada a Dios y lo que sí agrada a Dios, donde nos advierte sobre la manera incorrecta de hacer las obras de misericordia. La justicia no es esencialmente un asunto entre las personas y los demás, sino que forma parte del juicio, la justicia forma parte entre los individuos y su relación que tienen con el Padre, que es Dios. Por lo tanto, las obras de uno no deben exhibirse delante de otros para luego querer recibir una recompensa que venga de los hombres. Y una de las obras que hacían los fariseos era el presumir cierto grado de compasión, espiritualidad y padecimiento carnal con tal de agradar a Dios, a los hombres antes que a Dios. En la ley de Moisés nos muestra que debía existir una caridad hacia el pobre y el afligido, como lo vemos en Deuteronomio 15:7. Deuteronomio 15:7. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Recordemos que también en las esquinas de los plantíos tenían que dejar cierta parte de la esquina para los necesitados. Levíticos 19:9. Levíticos 19:9. Cuando ciegues las mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Esto era para que los pobres, para que las viudas, para que los huérfanos, incluso los viajeros, pudieran comer cuando iban en el camino, hermanos. También el año sabático debía dejar descansar la tierra el pueblo judío, y sus frutos eran para los necesitados, como lo vemos en Éxodo 23:11. Éxodo 23:11. Pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás en tu viña y en tu olivar. El israelita por obligación debía ayudar a sus hermanos, e incluso cuando les prestaban dinero, debía hacer sin usura. Levíticos 25, 35 y 37. Levíticos 25, 35 y 37. En caso de que un hermano tuyo empobrezca
y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un forastero o peregrino, para que viva contigo. Y dice el 37, no le darás tu dinero a interés, ni tus víveres a ganancia. Aquí nos habla sobre el dar hacia los hermanos para agradar y glorificar a Dios antes que a nosotros. En Mateo 6, 2, 4 dice así la palabra de Dios. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra dos actitudes sobre dar la limosna a los necesitados. Por lo cual los creyentes debemos conocer cuál es la actitud correcta de dar limosna a los necesitados. Lo que veremos es un contraste entre lo que Dios reprueba y lo que Dios acepta. El primer punto es la actitud incorrecta de dar la limosna, comparada con los hipócritas. Dice el versículo 2 de Mateo 6. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ahora el Señor Jesús nos habla de la actitud incorrecta o la justicia propia que ellos desean tener, de estos líderes judíos. Y el primer punto se refiere a la limosna o la caridad. La ayuda a los necesitados es un acto de misericordia que se enseña en la Escritura por Dios, como hemos visto en Levíticos 19:10. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor, tu Dios. Los profetas ordenaron en sus exhortaciones que se ayudara a los necesitados. Amós 2:6. Amós 2:6 dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Estaban yendo en contra de lo que Dios les había mandado. El Señor lo demanda en sus enseñanzas el ayudar a los demás. Y lo vemos en Lucas 6:36. Lucas 6:36. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Recordemos que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha proveído. Y tenemos que hacer buen manejo de todo esto, hermanos. También Gálatas 6:2 nos dice Pablo al respecto. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si yo veo que tiene algún hermano alguna necesidad, yo tengo que ayudarlo de acuerdo a mis posibilidades. No puedo quitarle a mi familia para darle a mi hermano. De lo que me sobra, puedo ayudarle y lo tengo que dar como con agrado. Y no diciendo, te lo presto, no, te lo regalo en el nombre del Señor incluso. Por eso dice en la palabra de Dios, por eso, cuando des limosna, ¿qué significa dar limosna? Aquí en Mateo nos habla de dar sin pretensiones. La limosna es una actitud de benevolencia, de caridad, de formar parte, y esta forma parte de hacer las obras de misericordia, como lo vemos en Lucas 11:41. Dice así, Lucas 11:41. Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo os será limpio. Dios bendice a aquel que da al necesitado. También lo vemos en Lucas 12:33. Lucas 12:33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haced bolsas que no se deteriorarán. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla distribuye. Que debemos de procurar los tesoros del cielo y no los del mundo. Aquí dice dar la limosna. ¿A quién? A quien Señor nos pone en nuestro corazón y que la necesita para la gloria del Señor, hermanos.
Debemos ayudar a los necesitados y no como aquellos que dicen ven paz y los dejan así sin ayuda, como lo narra el Señor en Primera de Juan 3, 17, 18. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Aquí el apóstol Juan está diciéndonos, si ves que tu hermano necesita y puedes ayudarle, tienes que hacerlo. Y muchas veces preferible decirle, yo te doy en nombre del Señor esta cantidad, antes de decirle, te lo presto y después me lo pagas. Porque tú cuando se lo das al Señor, ¿qué significa? Que lo estás dando con agrado y para gloria de nuestro Padre. Hay que ser como Cornelio, que recibió una recompensa porque daba desinteresadamente. Hechos 10:4. Hechos 10:4. Cornelio es un cónsul romano, un centurión, romano. Este hombre, ¿qué hacía? Ayudaba a la sinagoga de una u otra forma. Y le dice el Señor, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Algo que le estaba agradando a Dios, por lo cual le mandó ¿a quién? A Pedro, para que enseñara a su familia sobre quién es el Señor Jesucristo. Aquel que da va a recibir tarde o temprano un pago del Señor, hermanos. O también como Bernabé, que vendió su posición en Chipre para darle a los necesitados, como lo narra en Hechos 4, 36 y 37. Vimos que incluso en Chipre era un lugar, como ustedes fueran a Cancún, tuvieran una posición en Cancún, y dijeran, yo la vendo para ayudar ¿a quién? A los necesitados. En este tiempo, Bernabé vendió esa posesión para las necesidades ¿de quién? De Jerusalén. Lo dio como desinteresadamente, de corazón. Los rabinos introdujeron la costumbre de dar limosna con una connotación intensa, donde decían que la era mesiánica llegaría más pronto si se daba más limosna, según los líderes en aquel tiempo del Señor. Y en el periodo posterior al cautiverio, se volvió una costumbre en forma sistemática y en ocasiones exigía que se diera a fuerzas. Ya no era dar desinteresadamente y para agradar a Dios, sino que forzaban al pueblo a que diera, incluso para sus gustos y deleites de ellos mismos. Por eso dice que ellos son ¿qué? Hipócritas. ¿Qué es lo que hacían ellos? Cuando daban limosnas, anunciaban en la iglesia y en las calles que iban a darlo. No toques trompeta delante de ti. Tocar trompeta es tocar o sonar. El toque de trompeta tenía varios usos en el Antiguo Testamento. Se usaba como advertencia cuando el arca de la alianza venía a Israel. Primera de Crónicas 15, 24. Primera de Crónicas 15, 24. Y Sebanias, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, los sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios, anunciando que venía y tenían que abrirles el paso. En el caso de ir a la guerra, cuando estaban en su tierra Israel, tocaban la trompeta en aviso al Señor para que Dios les ayudara en la batalla. Números 19. Números 19. Cuando vayas a la guerra en vuestra tierra contra los adversarios que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y sea salvados de vuestros enemigos. También tocaban trompeta en los israelitas para hacer asambleas. Números 17. Números 17. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. En el Nuevo Testamento se nos habla de que se vanagloriaban
tocando trompeta para avisar que ellos iban a dar limosna, como lo vemos en Mateo 6, 1 y 2. Que no toques trompeta, como les anuncia, y que se paran ¿en dónde? En las sinagogas y en las calles, anunciando que van a contribuir una limosna. Pablo nos dice que en el arrebatamiento también habrá un sonar de trompeta. Primera de Corintios 15:52. Primera de Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El Apocalipsis nos narra que habrá toque de 7 trompetas para juicio también, hermanos. Apocalipsis capítulos 8 y 9. Y también en el Apocalipsis 11 se toca la trompeta como anuncio de la venida del Señor Jesucristo. Vemos que la trompeta tiene varios usos a través de la Escritura. Pero aquí dice, no la toques. Significa, no empieces a tocar. Por ningún motivo toques una trompeta delante de ti cuando des limosna, tal parecer que está diciéndoles aquí el Señor a todos los líderes. En la antigüedad era común que cuando alguien importante llegara a un reino, era anunciado con trompeta para dar aviso de su llegada. Esta forma es la que usaban los líderes judíos, parándose en los lugares, en las calles principales o en los sitios de la sinagoga más prominentes, anunciando, voy a dar limosna, jactándose de que ellos eran muy, ¿qué? Espirituales. Esa es la actitud que a Dios no le agrada. Porque como dice la palabra de Dios, como hacen los hipócritas en las sinagogas y las calles. El hipócrita es aquella persona que es falsa, una persona no sincera, aquella que finge bondad cuando es mala en realidad, que aparenta lo que no es. Para la cultura griega, el hipócrita es un actor que se pone un antifaz o una careta para representar el papel de otra persona en el teatro, y es la actitud que el Señor está reprobando. El Señor directamente le dice a los líderes judíos que ellos eran hipócritas, en especial a la secta de los fariseos y escribas. Mateo usa 13 veces la palabra hipócrita de 17 veces que aparecen en el Nuevo Testamento. Y todas son dirigidas hacia los líderes corruptos y religiosos, como lo vemos en Mateo 23, 13. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23, 27 también nos dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Incluso en el capítulo 6 de Mateo lo pronuncia 3 veces, hipócritas, tanto cuando dan limosna, cuando oran y cuando ayunan. En referencia de que lo exterior es diferente a lo interior, nos está diciendo que el Señor, que ellos estaban solamente haciendo las cosas para agradarse a sí mismos y no a Dios. Dice un monje anglicano que se llama A.G. Herbert, el argumento de Jesús no es que los escribas y fariseos estaban deliberadamente fingiendo, sino que mientras exteriormente eran religiosos, interiormente eran profanos e impíos. ¿Cuál era el propósito? Ser alabado por los hombres. La causa de su hipocresía era que los hombres los alabaran. Estos líderes hacían supuestos actos de misericordia, donde fueran vistos por todos los hombres y estos los alabaran. Lo que nos muestra que solo buscaban ser reconocidos por los hombres. Lo hacían en lugares donde la gente podía verlos con facilidad. Y eran presuntuosos porque tocaban las trompetas, para que la gente se acercara y viera una supuesta espiritualidad que no tenían. El Señor les dice que ya recibieron su recompensa.
la cual es ser alabado por los hombres. En verdad les digo, esta frase nos muestra que el Señor Jesús dirá a continuación una verdad que no puede ser expuesta ni puesta en duda en ninguna forma. Esta frase aparece 27 veces en el Evangelio de Mateo, de las 70 que aparecen en el Evangelio. Juan en su Evangelio le pone siempre doble énfasis para reafirmar una verdad que se va a decir a continuación. ¿Y cuál es la verdad que el Señor está diciendo en este momento? Que ya han recibido su recompensa. Han recibido estar al tope de lo que esperaban. La recompensa es un obsequio dado en reconocimiento por algún servicio prestado, sea bueno o sea malo. El Señor Jesús repite esta frase 3 veces en el capítulo 6, para mostrar solamente una recompensa humana y que solo sirve para vanagloriarse ellos mismos. Esta recompensa ya había sido recibida para estos líderes tradicionales y religiosos. Se refería a que no esperaron que ellos no debían esperar un bien de Dios a causa de esa fe falsa que estaban llevando a cabo, donde solo se recibe una recompensa en la tierra que es general y ninguna recompensa del cielo. Esta recompensa es comparada con el rico que solo se satisface en sus riquezas, como lo vemos en Lucas 6:24. Lucas 6:24. Pero ay de vosotros ricos, los ricos, que ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo, porque ellos enfocan su felicidad ¿en qué? En sus riquezas. Así los líderes o con aquella persona que presume de lo que da, cuando las otras personas dicen, es que es muy bueno, o vean, yo soy muy bueno porque yo di, ¿qué está haciendo esta persona? Está vanagloriándose de lo que está dando para Dios. Y dice, si tú te vanaglorias, esa es tu recompensa que vas a tener y no la que Dios te da. Ahora vamos a ver el contraste entre la mala forma de dar la limosna y la que a Dios le agrada, que es la actitud correcta para dar limosna. Que nadie sepa lo que tú estás dando. Pero tú cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. El dar limosna, orar o ayunar, no debe tener un propósito de recibir aplausos de los hombres, sino tener el noble propósito de socorrer a los necesitados y así agradar y darle la gloria a Dios, que es el motivo que debemos tener todo verdadero creyente. Aquí nos dice y nos habla de las manos. Estos son órganos del cuerpo que están unidos entre sí. Y el Señor aquí dice que aunque tienen una comunicación, estos dos miembros, uno con otro, este no debe saber lo que hace el otro. Ni lo que hace este debe saberlo, lo que hace el derecho. Porque si no sepa, es saber, darse cuenta o conocer. Es una orden directa a no vanagloriarnos de la ayuda que demos a otros, en especial hacia los hermanos. Es comparado cuando un miembro hace una buena acción y se lo comunica a todos para que él presuma de ser muy bueno. Aquí el Señor nos manda a que nos quedemos callados y así nadie sepa la acción que estamos llevando a cabo. Y otra es que de repente un hermano diga, gracias le doy al Señor, como ahorita estamos viendo con Chuchita, que está glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes dieron las oraciones. Ustedes le rogaron a Dios para que el Señor la tuviera aquí. ¿Y quién hizo la obra? El Señor. ¿Quién de ustedes dijo, yo oré? No, yo oré como 20, 30 veces. Aquí no importa si oraste 20 o 30, con uno que hayas hecho de corazón, con eso el Señor es más que suficiente para agradarlo y glorificarlo. Para que tu limosna sea en secreto, ser en secreto, lo secreto, oculto o privado, para ser protegidos de acciones egoístas, donde la limosna no debía ser como la de los líderes judíos que solo buscaban ser reconocidos por los hombres. Se vanagloriaban
según su costumbre, como vemos en Ezequiel 8:12. Ezequiel 8:12. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Recordemos que si alguien tiene conocimiento de todo lo que hacemos, ¿quién es? El Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son testigos de todo lo que hacemos y por lo tanto vamos a darle cuenta. ¿Y qué hacen los líderes? Iban a sus cuartos oscuros para ofrecer a sus ídolos, pero también sirven a Dios. Eso lo recrimina ¿quién? El Señor, las malas acciones. Aquí nos dice que es en lo oculto donde solo Dios y nosotros lo sepamos. La intención, lo que estamos haciendo y ayudando hacia los demás, es lo que le importa al Señor y no lo que des. Y no debemos ser como los fariseos que se jactan de lo que hacían, según Lucas 18, 10, 12. Ese ya lo hemos visto todos. Yo creo que esto no sabemos lo que dice en Lucas 10, ¿verdad? Nos da el ejemplo del fariseo y del publicano. ¿Qué hacía el fariseo? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para así de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Qué estaba haciendo este hombre en ese momento? Se estaba jactando de que él era muy espiritual. ¿A dónde se reunió o a dónde fue el publicano? Al rincón. Se escondió y decía: Señor, no soy digno de ti. ¿A quién bajó justificado? ¿Aquel que se jactó o aquel que reconoció su condición de pecador? Así nosotros cuando damos debemos ser como ese publicano, decirle al Señor: todo lo bueno que hago es porque tú lo haces, yo no soy nadie. ¿Cuál es la recompensa cuando damos nosotros nuestra limosna a los necesitados en lo secreto? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta frase se repite 3 veces en Mateo 6:4, 6:6 y 6:18. Refiriéndote a tu Padre, se refiere al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Y además vemos que nos dice que Él verá en lo secreto o lo oculto. Aquí nos muestra la omnisciencia de Dios, donde Él es quien conoce la verdadera intención de lo que estamos haciendo. Dios conoce la intención de nuestro corazón, como vemos en 1 Corintios 14:25. 1 Corintios 14:25. Los secretos de tu corazón quedarán. Perdone. Primera de Corintios 14:25, ahora sí. Los secretos de su corazón quedarán al cubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Solamente Dios conoce lo que tenemos dentro de cada uno. Nuestra intención, todo aquello que vivimos o actuamos, el Señor va a ser testigo y le vamos a tener que dar cuentas cuando lleguemos con Él. Los líderes judíos acusaban a Jesús de que Él hacía las cosas en secreto. Y la respuesta que Él les dijo es que Él enseñaba en las sinagogas y en los templos. Juan 18:20. Juan 18:20, Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. El Señor siempre habló abiertamente, ¿qué?
la palabra de Dios. Predicaba y enseñaba, ¿en dónde? En los templos y en las sinagogas. Pero ¿cuál es la recompensa? Recompensa es atribuir, pagar o dar a cambio. Es una retribución como recompensa o castigo. Es hacer el bien por el hecho de que somos hijos de Dios y no por recibir un beneficio, ya que todo lo que hacemos los creyentes es por amor. Así como Dios nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Dios es quien conoce la verdadera intención de lo que hacemos. Y si la intención es correcta, recibiremos la recompensa de nuestro Padre, como lo vemos en Mateo 10:26. Mateo 10:26. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. El Señor conoce la verdadera intención de nuestros corazones, hermanos. Todo tarde o temprano va a salir a la luz, como lo vemos en Marcos 4:22. Porque nada hay oculto, si no es para que sea manifiesto, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Pablo incluso reitera lo dicho por Marcos, porque dice que todo esto va a salir a la luz y solamente vamos a ser recompensados en la alabanza del Señor. Primera de Corintios 4:5. Primera de Corintios 4:5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Dios nos dará de acuerdo a las obras que vamos haciendo a través de nuestra vida. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero la verdadera recompensa de Dios, ¿dónde está? En nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él es la verdadera recompensa de que vamos a estar en el cielo. Y es la recompensa que debemos de buscar todos los creyentes. ¿A qué nos lleva entonces, o en qué concluimos con respecto a la limosna o el dar limosna? El Señor Jesús nos muestra la actitud incorrecta de dar a otros, que era lo que los líderes judíos hacían para justificarse ellos mismos a través de sus obras, porque buscaban que se les reconociera en público por su supuesta espiritualidad. El Señor nos dice también que todo aquel que se jacta de una supuesta buena acción, su recompensa es que solamente será reconocido por los hombres y no por Dios. El hombre siempre busca ser reconocido en el mundo por unas supuestas obras de caridad que hace. Vemos que en muchos lugares se jactan de tanto dinero que dan para poder decir, mira, yo he ayudado demasiado, pero ¿qué hacen ellos? Lo hacen porque pueden deducirlo de impuestos. ¿Cuál es la intención? ¿Ayudar al necesitado o para librarse de cierto pago de impuestos? ¿Cuál es la intención que tú tienes cuando ayudas a un hermano? ¿Jactarte de que tú eres muy bueno, ayudas a todos? ¿O esperas a que el Señor saque a flote la ayuda que tú das y sea glorificado a nuestro Padre? La actitud correcta de aquel que da limosna no es jactarse. Debemos hacerlo de acuerdo a la intención de Dios que pone en nuestro interior. Y como veremos más adelante, forma parte de las riquezas que no se corrompen ni agradan a Dios, cuando tú das para la gloria del Señor. Lo que nos lleva por último a reflexionar, ¿yo doy o no doy? Y cuando doy, ¿en qué forma lo hago? ¿Para ser reconocido por los hombres o glorificar a Dios? Dios no nos dice que no prestemos, al que necesite en cierto momento, incluso no se lo prestes, dáselo, lo que tú puedas darlo. Muchos hermanos nos han enseñado allá en el seminario, uno de ellos nos dijo que él tenía por lo común siempre guardado cierto dinero en un sobre, y de repente le llegaban los estudiantes y le decían, oye hermano, necesito una ayuda porque
este pago no puedo llevarlo a cabo. ¿Cómo le hago? ¿Qué hizo este hombre? Siempre tenía en su cajón destinado para la ofrenda o para dar al necesitado. Aquí tienes lo que necesitas. Yo se lo pago en una semana. En nombre de Cristo yo te lo doy. Muchos le regresaban el dinero, pero cuando tú le das a alguien antes de prestárselo, cuando tú das, estás dispuesto a despojarte de algo para que no lo reclames después, para que te lo regresen. Así debemos ser nosotros, darlo desinteresadamente. Que Dios me los bendiga, hermanos.